Y vamos a ver el método de integración por partes. O integral por partes. El método de integración por partes es especialmente útil cuando yo tengo el producto de funciones trascendentes o algebraicas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviese la integral de x por el logaritmo natural de x. Ahí veo que la integral no es inmediata porque tengo un producto y no es una regla de la cadena, porque no tengo una función compuesta y no tengo la derivada de una supuesta función de adentro. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora no me sirve. ¿Sí? Lo que me sirve es la integración por partes. ¿En qué consiste la integración por partes? Ustedes se acuerdan cómo era la derivada del producto de funciones, ¿no es cierto? Si yo tengo u por b, la derivada era u' por b más u por b'. ¿Sí? Bueno, de ahí, despejando, sale la fórmula que yo voy a usar para integrar por partes. La fórmula que yo voy a usar es la siguiente. La integral de u diferencial b es igual a u por b menos la integral de b diferencial u. Esa fórmula la voy a tener que recordar. Aunque lo más probable es que ustedes esta fórmula se la acuerden como un día vi una vaca vestida de uniforme. Y así la van a encontrar. Un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿Sí? Bien. Yo lo conozco como integración por partes. Ustedes denle el nombre que quieran, mientras lo hagan bien. ¿En qué consiste este método? Este método, como ustedes pueden ver en la fórmula, tiene dos partes. Una parte, una función que voy a llamar u, y a la otra función voy a llamar diferencial de b. A una parte la voy a llamar u, a la otra parte la voy a llamar diferencial de b. ¿Sí? Entonces, sigamos mirando la fórmula. Esta es la integral que me dan y yo la voy a transformar en esto. Es decir que lo que yo elija como u, lo voy a tener que derivar para ponerlo en la fórmula. Y lo que yo elija como diferencial b, lo voy a tener que integrar para ponerlo en la fórmula. De tal manera que eso, como vamos a ver ahora en los ejemplos, me va a dar los criterios de selección de a quién voy a llamar u y a quién voy a llamar diferencial b. Como ustedes todavía no saben, este lo voy a hacer yo y después cuando ustedes lo vuelvan a ver para atrás van a entender por qué. Yo voy a elegir como u al logaritmo natural de x y como diferencial b a x, diferencial x. Fíjense, a esto llamé u y a esto
Llamé diferencial B. Nota de color. Siempre la que ustedes elijan como diferencial B tiene que incluir el diferencial X. Bien. Esto lo elegí yo. Para poder reemplazar en la fórmula, a la U la voy a derivar y a la B, al diferencial B, lo voy a integrar. Entonces, si U es el logaritmo natural de X, el diferencial U, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre X. 1 sobre X, diferencial X. Y si el de diferencial B, o si quieren verlo de esta manera, la derivada de B es X, B es, este lo tengo que integrar. ¿Cuál es la integral de X? X al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Acá, en este, no voy a poner el C. El C, como ya se lo expliqué en clases anteriores, lo vamos a poner al final del integral. Entonces, fíjense que en este cuadro tengo todos los elementos que necesito para reemplazar en la fórmula. Quiere decir que esta integral va a quedar igual a U por B. U por B. X cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de X. Menos la integral de B, X cuadrado sobre 2, diferencial U. 1 sobre X, diferencial X. Fíjense la fórmula de la que partieron. Fíjense a la que arriba. Fácilmente puedo ver que acá puedo simplificar la X cuadrado con la X. Y ese 1/2, que es un número que está multiplicando, sale fuera del integral. Así que me queda igual a la primera parte, no tengo integral. La copio como está. X cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de X menos el 1/2 que saco afuera por la integral de X diferencial X. Y esta integral ya me quedó una integral inmediata. ¿Cuál es la integral de X diferencial X? X a la 2 sobre 2. X a la 2 sobre 2. O sea que me queda X a la 2 sobre 2 por logaritmo natural de X menos 1/2 por X a la 2 sobre 2 más C. Ahí viene agregada la constante. Obviamente acá podré juntar y poner como X a la 2 sobre 4 si quieren. Esta es la primitiva de esta función. Profe, esa es la primitiva de la integral de X por el logaritmo natural de X diferencial X. Esta es la primitiva de X por logaritmo natural de X. Sí. Es decir, que si yo derivo todo esto, me tiene que dar eso. ¿Será? Ya lo vamos a ver, pero antes. Punto. Para un poquito. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Lo único que yo no les he dado es la demostración de esta fórmula. Solo les dije que sale
de la derivada del producto. Porque no me interesa que ustedes sepan la demostración, pero es así, es válida la fórmula. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan usarla, la fórmula. Recapitulemos. Tengo el producto de dos funciones trascendentes o polinómicas, ya vamos a ver otros ejemplos. Una la voy a designar como u y a la otra la voy a designar como la derivada de b. Una vez que yo elegí mis funciones, tengo que encontrar los otros dos elementos, es decir, la que elegí como u la derivo y la que elegí como la derivada de b la integro. Y ahí tengo los 4 elementos que necesito para reemplazar en la fórmula. Reemplazo en la fórmula. Si hice bien la selección, esta integral que me quedó tiene que ser inmediata. De hecho, me quedó una integral inmediata. Fácilmente resolvible. Y ahí lo hago. Entonces, este método lo construyen ustedes. Ya sé lo que me vas a decir, Sofía, que es rebuscado. Bueno, no te diría rebuscado. Qué ingenioso. Porque si no, esto no tengo otra forma de sacarlo. ¿Sí? Ahora dijimos que esta era la primitiva de esta función. Es decir que, si esto está bien, la derivada de esta función me tiene que dar esto. X por logaritmo natural de X. Bueno. Derivemos esa función. A ver si hicimos las cosas bien. Derivemos esta función. ¿Sí? No, acá no vale igual. Acá tengo un producto. La derivada del primero, 1/2 por 2x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, 1 sobre x, menos x cuadrado sobre 4 más c. Se me va el 2 y me queda x por logaritmo natural de x más. ¿Y acá qué me quedó? Se me va, me queda x sobre 2 menos x. Ah, qué lindo, no derivé esta última función. Y nadie me dijo nada. Esto es 1/4 por 2x más c. A ver, derivada del producto menos 1/4 por 2x más c, no, más 0. Pues la derivada de una constante es 0. Entonces acá me va 2 con 2 y me queda 4. Dejar de hacer boludeces con este de acá. 2. Entonces, me queda. Están matando gatitos. Estoy matando gatitos. 1x por logaritmo de x más. Me está faltando la Sofía que me haga algún comentario. X sobre 2 menos. No, profe, porque no se ve, así que cuando se mueva ya le voy a hacer todos los comentarios y las preguntas. No, no esta Sofía, la otra Sofía. X sobre 2 menos Y ya x sobre está 2. explicar, profe. Gracias, Sofía. Miren lo que me quedó. O sea que sí, efectivamente, esto es la primitiva de esa función. ¿Bien?
¿Estamos? ¿Dudas? ¿Terminaron de copiar? No, profe, espere. Profe, ¿hacer esto va a ser mi criterio de selección? No te entendí la pregunta. Que usted dijo que iba a dar como los criterios de selección. ¿O no? Claro. Ahora los vamos a ir viendo los ejemplos. ¿Ya puedo borrar, Alex? Sí, profe. Bien. Por ejemplo, x por coseno de x diferencial x. ¿Por qué sé que va a ser por partes? Porque no es una función compuesta y no tengo la derivada de ninguna función. Y es un producto. Entonces, lo más probable es que salga por partes. Tengo que elegir quién es mi u y quién va a ser mi diferencial b. ¿Qué elegirían ustedes como u y como diferencial b? Como U, el coseno de X. Como u el coseno de x. Y como diferencial b, x diferencial x. ¿Sí? Y no quedan muchas opciones. No queda. Una vez que elegí uno, ya quedó el otro fijado. Bueno, entonces, a la u la derivo. La diferencial del coseno de x Menos es el seno de X. menos seno de x diferencial x. Y al diferencial b lo integro. La integral de x, x cuadrado sobre 2. Y ya tengo todos los elementos para reemplazar en la fórmula. U por b. X cuadrado sobre 2 por coseno de x menos la integral de b, x cuadrado sobre 2, diferencial u, menos seno de x, diferencial x. ¿Puedo sacar ese menos afuera? Sí, profe. Entonces, saco ese menos de ahí y acá pongo más. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Miren la integral que les quedó. Compárenla con la integral original. Que es esta. ¿Qué pasó con esta integral? ¿Es Es inmediata? la derivada de la integral. ¿Es qué? Es como la derivada de la integral primera, no sé cómo decirlo. Sí, la del coseno al seno, sí. Pero, ¿me quedó una integral inmediata? No. No. ¿Y esta integral es más fácil o más simple que la primera integral? Y sí, porque por la regla de la cadena, ¿o no? Me sale. No, porque no tengo una función compuesta. Y no tengo la derivada. Pero acá tenía x
y acá me apareció x cuadrado. O sea que la integral que me quedó no es inmediata y es más compleja que la primera integral. Porque acá tenía x coseno de x y acá me quedó x cuadrado por seno de x. O sea, como que se me fue agrandando la x. ¿Por qué me pasó eso? Porque elegí mal. Elegí mal. Entonces, de alguna manera hay una prueba y error acá. ¿Cómo me doy cuenta si elegí bien? La integral que me queda acá tiene que ser una integral inmediata. ¿Cómo me doy cuenta si elegí mal? Me queda una integral más complicada que la integral original. ¿Qué tengo que hacer? Volver a elegir. Entonces, si había llamado a u coseno de x, lo voy a hacer al revés. Este va a ser x y este va a ser coseno de x diferencial x. Si elegí de una manera, cambio. Nada más que eso. Entonces, fíjense, ahora u es x, la derivada de u, diferencial x. 1 diferencial x. B es el coseno. Perdón, la derivada de b es el coseno. B es el seno de x. Y ahora vuelvo a hacer la fórmula. U por b, x por seno de x, menos la integral de b seno de x diferencial u, diferencial x. Miren cómo cambió el asunto, miren la integral que me quedó ahora. Eso es una integral inmediata. ¿Ven lo que había pasado? En la otra forma que seleccioné, la integral que me había quedado al final era más complicada que la integral original. En cambio, cambio bien. En Internet se van a encontrar que hay una fórmula que utilizan para seleccionar u y diferencial b. No me gusta a mí esa fórmula porque a veces falla. Es decir, no es infalible 100%. Entonces, prefiero usar los criterios que mencioné antes. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, primer criterio. Lo que yo elija como diferencial b, lo voy a tener que integrar. Entonces, tengo que elegir como diferencial b algo que sea fácil de integrar, que sea inmediato para mí. Si no, no me sirve. Lo que elija como u, lo voy a tener que derivar. Segundo criterio. Voy a elegir como u algo cuya derivada sea más simple
que u. Es decir, si acá tenía x, la derivada me da 1. Entonces, en definitiva, la integral que me queda después es inmediata. Cualquiera de los dos, fíjense, ¿qué criterio primó acá? Primero habíamos elegido al revés. ¿Por qué? Porque tanto x como coseno de x, las dos son fáciles de integrar. ¿Sí? Pero nos dimos cuenta que si yo integro x, me da x cuadrado sobre 2. O sea, en cambio, si derivo x, me da 1. ¿Ven la diferencia? En uno me voy como complejizando la función y la otra la voy simplificando. ¿Cuál es el criterio entonces que tengo que usar? Alguno de esos dos criterios. Si tengo una función, fíjense en la anterior. ¿Se acuerdan la anterior que yo les dije? Yo se los voy a elegir y después vamos a ver por qué elegí así. Teníamos x por logaritmo de x o era x cuadrado. X por logaritmo de x. ¿Y yo cómo elegí? Yo dije, el diferencial de b es x y u el logaritmo de x. ¿Se acuerdan? Lo tienen ahí escrito. ¿Por qué elegí así? Es decir, pero si el diferencial de b es x cuadrado sobre 2. O sea, me la complejizó más a la función. Porque x cuadrado sobre 2 es más complejo que x. Pero es más difícil integrar el logaritmo, ¿no? Ahí está. Ahí aplicaste el segundo criterio. Sí, bueno, si yo pongo el logaritmo, ¿cuál es la integral del logaritmo natural? No la sé. Entonces no lo puedo elegir como diferencial. Porque no es una integral inmediata. ¿Ven que ahí tengo los dos criterios y me decidí por el de más fácil integrar? ¿Vieron? ¿Cómo lo van a resolver esto? En la práctica. Cuando ustedes hagan ejercicios, porque ustedes pueden leer mucho, pueden ver muchos videos, pero hasta que no estén frente a un ejercicio y ustedes tengan que elegir quién es, no se van a dar cuenta. Ahí es cuando van a empezar a ver qué me queda más simple. ¿Por qué? Porque toda la fortaleza de esta fórmula es que esta integral la transformo, sí, en una recta, pero en una integral. Pero esta tiene que ser más simple, directa que esta. Esa es la fortaleza que tiene esta fórmula. ¿Se entendió? Bien. Ya estamos. En la próxima clase vamos a ver casos especiales que se aplican